Buenas, otra vez dentro y fuera de cuatro paredes. Llevamos rato, sorry, ya volvimos, tranquilos. No ha pasado nada, estamos vivos todos. Y traemos más gente, traemos invitado especial hoy, que es Foncito, ¿verdad? Que gracias a Dios tiene la oportunidad de venir con nosotros. Ya a Paola conocemos, así también, y a mí me han visto mucho la cara, entonces también deberían conocerme. El tema de hoy es, no todo es lo que parece. ¿Verdad? Suena sumamente vago porque suena como muy amplio, ¿verdad? No sabemos exactamente qué es lo que puede tratar esto, bueno, ustedes, pero vamos a ir desglosando un poquito el tema, ¿verdad? Vamos a trabajar con unos conceptos que no se preocupen, en un principio para nosotros también eran muy extraños y sonaban sumamente extraños, pero vamos a ir explicando poco a poco lo más simple que podamos para que todos estemos como en un mismo vocabulario, que tengamos el mismo conocimiento. ¿Qué vamos a trabajar esta noche? Vamos a trabajar algunos conceptos como la predicación expositiva, ya ahí más o menos usted dice, bueno, ahí no suena tan mal, ¿verdad? Vamos a hablar de exégesis, sí, pronunciado bien, ajá. Correcto. Ven, hasta difícil es de pronunciar, pero no es tan difícil de comprender. Y vamos a hablar del método inductivo, que inductivamente podemos determinar qué significa, pero vamos a ver también a trabajar un par de ejemplos, gracias a Pau y a Foncito, que nos traen algunos ejemplitos para esto. En sí, ¿qué queremos hacer? Queremos exponer algunos versículos que hemos visto o hemos escuchado que se sacan de contexto. Y usted me podrá decir, no, pues toda la Biblia se saca de contexto, ¿verdad? Dependiendo de la persona que te lo diga. Y tienen razón, completamente, ¿verdad? Entonces aquí vamos a trabajar estos conceptos para ver cómo podemos evitar malinterpretar. Y siempre me gusta recordar que este no es mi criterio, no es el de Pau, no es el de Alfonso, no es el de Sin, es lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? No es que vamos a enseñarles a ustedes nuestra interpretación, no, es lo que la Biblia dice tal cual como viene, con punto y coma, ¿verdad? No es lo que nosotros pensamos, es lo que ya está escrito, ¿verdad? Entonces le hago el pase a Sin, que es la que nos va a introducir con estas palabras de domingo. Bastante, chiquillos, pero bueno, muy contenta y agradecida con Dios siempre por la oportunidad que tenemos de aprender. Siento que deberíamos de valorar tanto, ¿verdad? El acceso a tecnología, el acceso a buenos libros, a espacios como este, porque sé que nos ayuda muchísimo a enfocarnos y no perder como la dirección. Ahora, yo siempre les cuento un poco de historia, sé que a veces dicen, ay, como que aburridillo la historia ahora, o para qué, pero para nosotros los cristianos aún la historia es súper importante. Y creo que todo cristiano debe saber la historia y la evolución de la iglesia a través del tiempo. Eh, Comenzando con esta palabra tan complicadilla que hablaba Adri, predicación expositiva. Creo que yo la escuché hace por lo menos como año y medio, 2 años, tal vez ahí, Pau, yo creo que más o menos, ¿verdad? Estamos como en ese tiempo. Empecé a buscar otro tipo de predicadores de los que tal vez normalmente escuchaba y me encuentro con este tipo de predicación expositiva que ya vamos a ver qué es. ¿Qué nos dice la historia acerca de este método? Ahora, ¿por qué vamos a hablarles de esto? Como decía Adri, la Biblia no podemos tener eh, diferencias tan abismales en lo que es la doctrina, que ahí es donde viene como muchos errores, donde se sacan los versículos de contexto, donde se enseñan muchos horrores que a veces se nos para la peluca, muchas veces nos da ira santa, digo yo, ira santa, ¿verdad? Nos da como mucha cólera. Muchas veces me he sentido como frustrada en decir, hey, pero ¿cómo pueden usar ese versículo para eso? ¿O cómo pueden interpretarlo así si no es eso? Y de ahí es donde surge este video. El hecho de poder enseñarles o enseñarnos, guiarnos, porque esto es algo que no es común en las iglesias y creo que debería ser de lo primero que se le enseña al creyente, cómo saber interpretar la Biblia, porque si no, vean ustedes qué tremendo. Adri tiene una interpretación, Alfonso tiene una interpretación diferente y Pa otra y yo otra. Entonces yo interpreto lo que a mí por revelación viene en ese momento. Ahora, yo tengo un problema con eso, es que no hay más revelación, o sea, ya el canon
se cerró y la revelación en la Biblia. Entonces, todo lo que venga de ahí en adelante, ¿verdad? Engañoso es nuestro corazón más que todas las cosas y perverso tras de eso. Y ahí es donde hay que tener cuidado, ¿verdad? En que muchas veces, y creo que lo vimos en uno de los videos, hacíamos prédicas temáticas. Ok, te toca fulanito, la célula, no sé qué. Entonces, mira, voy a predicar de, no sé, ¿de qué? De noviazgo. Voy a predicar, mira, de las pequeñas zorras, de cantares, ¿verdad? Entonces, pongo mi interpretación en esa enseñanza temática, pero no doy un estudio profundo de qué es lo que significa. Entonces, ¿de dónde nace la predicación expositiva y por qué es tan importante? Recordemos que hay un periodo en la historia, que es la Edad Media, que se conoce como de oscurantismo, ¿verdad? Luego de ahí, a final de la Edad Media, viene un proceso ahí muy bonito, donde ya viene todo lo de la reforma y demás. Y aparecen hombres como John Wycliffe, William Tyndale, John Huss, que son pre-reformadores. En el caso de John Huss, luego viene la reforma. Acordémonos que con la reforma, para nosotros las personas, los cristianos, es súper importante, porque viene Martín Lutero con el principio, con las 5 solas, pero de las 5 solas viene sola escritura. Y aunque, vean chicos, me parece extraordinario que aunque eso es lo que se supone debería de regir nuestra iglesia, ¿verdad? La iglesia cristiana, la iglesia que hace de Cristo su Señor y Salvador, debería ser lo más importante. Curiosamente ahora no es suficiente, curiosamente ahora se toma a la ligera, curiosamente ahora se diluye y curiosamente ahora pues no le damos tanta importancia como la revelación que tiene tal persona o la unción que tiene tal otro y etcétera. Y esto ha venido a traer un caos terrible porque vienen estos hombres de Dios que, o sea, que Dios utilizó en su misericordia y gracia para traer también ya un orden y volver a la iglesia como a, ok, caigan en la cuenta de que es solo la escritura, ahí está la verdad, ahí está la luz, ahí está la guía. Y vienen estos hombres que Dios utiliza, ¿verdad? Luego Martín Lutero y demás, pero nosotros venimos a pasearnos como en la olla de leche, que dice, como dice mi abuela. La predicación expositiva es poder extraer, antes se me olvidó un detalle, la exégesis, ¿ok? Para ir en orden. Y ustedes dicen, ¿y con qué se come eso? ¿Qué es exégesis? Porque también cuando yo lo vi, yo dije, pero mira, ¿qué es en hermenéutica? Que es también como la ciencia de interpretación general, ¿verdad? De textos, de otros textos, pero en cuestión de teología, de la interpretación de la Biblia, hay 2 métodos. Chicos, díganme ustedes si en algún momento a ustedes les dijeron, vamos a estudiar hermenéutica y les vamos a dar 2 métodos y vamos a guiarlos hacia esos 2 métodos para que ustedes vean cómo utilizarlos. Yo creo que no, ninguno. O sea, a mí nunca me dijeron de métodos, simplemente usted consuma en la Biblia, haga su devocional, decía Pablo la vez pasada, y chao. Y ahí escuche prédica el domingo en la iglesia. Y uno a todo amén, ¿verdad? Y esto es un gran error, ¿verdad? Es un fatal error. Y vemos cómo le ha pasado la factura a la iglesia. Para ir cayendo un poquito ahí como ya y dejarlos ahí como de la parte histórica, de la hermenéutica, de lo que es la interpretación bíblica, hay 2 métodos, que uno es la exégesis, que le costó un toquecillo ahí a Adri, exégesis, y la otra el otro método es eisegesis, ¿verdad? ¿Por qué queremos enseñarles esto? Porque a nosotros nos sirvió mucho. ¿Qué es la exégesis? Es el arte de extraer del texto lo que el autor quiso decir, sin poner yo más ni quitarle. La exégesis coge del texto lo que el escritor quiso expresar en ese momento. Ahora vamos a la otra parte, que es la eisegesis. La eisegesis pone mis pensamientos, mis creencias, ya yo vengo predispuesta, como esas prédicas temáticas, a poner mis pensamientos en los versículos. Cuando es diferente, es que la palabra venga y transforme esto. Entonces hacíamos todo al revés. ¿Qué tomamos en cuenta en exégesis? Contexto cultural, contexto histórico, quién es el autor,
a quién está dirigido, etcétera. ¿Qué hace la eisegesis? Un ejemplo muy claro y que sé que muchos lo han escuchado y que es uno de los que siempre doy porque me parece maravilloso. Escucharon una prédica hace muchos años donde se decía de Goliat, David y Goliat, que David agarró las 5 piedras y las 5 piedras son los 5 ministerios. No, chao, eso no existe. Esa interpretación está incorrecta. Es una interpretación subjetiva y personal de fulanito que la dio. Esa fue su percepción, pero no es lo que el texto dice. Es súper diferente y hay una abismal diferencia. Exagerada. Entonces, más o menos son esos dos conceptos y ya después les voy a explicar un poquito el método inductivo. No sé qué piensan ustedes, chicos, qué experiencia tal vez han tenido. No sé, Adri, ¿qué pensarán? Díganme, cuéntenme. Hey, no, yo creo que todos hemos agarrado un versículo y lo hemos agarrado a nuestra conveniencia, ¿verdad? O en algún momento, bueno, yo he escuchado esa prédica de David y Goliat, me acuerdo muy bien de ella. También, ¿cuál otro versículo he escuchado? He escuchado este versículo que ahorita no preciso dónde está, pero ahí en los subtítulos va a aparecer para todos ustedes. La mucha letra mata, pero el espíritu vivifica, ¿verdad? También eso es uno que me lo han dicho como 6 o 7 veces diferentes, también, ¿verdad? Pero cuando yo estudiaba estos temas también, que bueno, todavía no los pronuncio, pero los puedo escribir muy bien, ¿verdad? Cuando veía estos temas con Sin, que fue la que me explicó, yo dije, madres, está equivocada, pero así, pero de un nivel que hasta vergüenza le da a uno, ¿verdad? Y, y tener que empezar como a reeducarse, ¿verdad? El borrón y cuenta nueva y quitar todo esto. O sea, como dice Sin, en una parte tan sencilla como, bueno, lo que el autor dijo, punto y se acabó. Si el autor quiso decir que dice, estaba triste de ahí, estaba triste, no tienes que meterte toda una historia, un background ahí de que, es que estaba triste porque perdió a su familia y perdió su trabajo y obviamente estaba que lloraba los ríos y no sé, no, y lloró, está triste, punto y se acabó. O sea, no le meta más asunto a esto, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros o el ser humano como tal trata de darse como méritos propios de lo que la Biblia ya dice, ¿verdad? De lo que, de querer creernos que somos sabios en nuestra propia prudencia y sabemos todo lo de la Biblia, ¿verdad? No sé si Pau tendrá alguna experiencia también al respecto. Una no, Miles. lastimosamente. Muchas. Yo creo que, no, aquí no le ha pasado, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo estaba recibiendo célula, que en ese momento tal vez no lo percibía así, pero hoy en día uno se acuerda y uno dice, ya mira, aquello no estaba tan bien, ¿verdad? O uno se da cuenta que tal vez la predicación era un reflejo de cómo vivían esas personas o de cómo percibían en ese momento X cosa, ¿verdad? Entonces era como, bueno, hoy me siento triste porque esto y lo otro, entonces voy a buscar algo en la Biblia que me hable de eso, ¿verdad? Eh, Cosas así, y han pasado montones de situaciones que uno dice, bueno, yo creo que no estuvieron, como decía así, que diferente hubiera sido si desde el inicio nos hubieran agarrado así pollitos de que, bueno, venga, usted es una nueva persona en Cristo y entonces ahora vamos a empezar a enseñarle cómo tiene que leer la Biblia. Porque, y esto también lo hablábamos, por eso sin ahora lo mencionaba, los devocionales. Primero que todo, a mí me decían, ¿ya hizo su devocional? Y yo, ¿qué es eso? No sabía ni qué era eso, ¿verdad? No sabía ni qué era un devocional. Entonces, primero empezar por ahí, ¿qué es eso? Y después era como, bueno, mi devocional de hoy va a ser aquí, aquí. Y entonces salía Zacarías ahí o en las otras Biblias y todas las cosas. Cosas que uno, o sea, ahí lo que salieran en lo que fuera, ¿verdad? En el día, porque tampoco te enseñaban a leer la Biblia de principio a fin, como yo creo que ya lo habíamos mencionado en algún otro momento, como
se lee cualquier otro libro. Usted agarra El Principito, que es el primero que se me ocurrió en este momento, y no dice, voy a empezar a leer El Principito, aquí a la mitad, en el capítulo 20, no sé ni cuántos capítulos tiene El Principito, ya no me acuerdo, pero aquí en el capítulo 20 voy a empezar a leer El Principito. O sea, esas cosas nadie nos las dijo, y yo creo, de verdad, hubiera sido tan diferente, tan diferente si nos hubieran enseñado a leer la Biblia como tiene que ser, ¿verdad? Y de versículos, uff, montones, ¿verdad? Ahora estábamos mencionando, en cualquier momento, cualquier circunstancia difícil, ay, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el examen, ay, me tiembla todo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, no sé, póngale nombre, lo que sea, cualquier circunstancia de la vida. Ay, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. No sé, muchísimas cosas, ¿verdad? O declárelo para su vida, porque llame las cosas que no son como si fuesen. Usted ahorita no está viendo su casa, pero proclámelo y verá que así, Dios le va a dar su casa. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero fueron muchas circunstancias que nos enseñaron y de verdad yo decía, bueno, tengo que proclamarlo como mío, o yo voy a ganar ese examen y no voy a estudiar mi papá, yo lo voy a ganar porque es que tengo que llamar las cosas, yo voy a pasar de año, yo voy a pasar cuatrimestre porque tengo que llamar las cosas que no son como si fuesen. O sea, son muchas cosas, errores que hemos cometido hace muchos años para acá y como decía Adri, tenemos que aprender a hacer borrón y cuenta nueva, empezar a desaprender porque incluso en la forma de orar, ¿verdad? Nos enseñaron mal a orar, entonces siempre creo que es un ejercicio como de lo que es, tanto los que escuchamos como lo que nosotros mismos leemos y lo que nosotros mismos hablamos, como de revisarse constantemente, porque el hecho de que ya sepamos ciertas cositas no nos exime de seguir cometiendo errores, ¿verdad? Entonces siempre seguimos aprendiendo y siempre es como, bueno, estaré interpretando bien este versículo, lo estoy poniendo como a lo que me conviene en este momento de mi vida o lo estaré leyendo bien, correctamente, como tiene que ser, porque esto del método inductivo no es solo nada más qué dice, quién fue el autor y para quién era dirigido y cómo lo recibieron ellos. Al final hay un punto muy importante y esto para mí, ¿qué? Yo lo puedo aplicar, no lo puedo aplicar, o qué me dice esto de quién es Dios, o qué me dice esto de Cristo, de la persona de Cristo, lo puedo aplicar yo a mi vida, agarro de ese versículo, ¿tiene alguna enseñanza para mí o no? ¿Es nada más informativo o qué? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver este versículo conmigo? Entonces, todas esas cositas son como de estar constantemente revisándonos y constantemente eh, yendo a la palabra, pero de esa sana manera, ¿verdad? De que no es, como lo decía así, no es yo, mis sentimientos, mi vida, traer la Biblia a eso, sino que nosotros, nuestra vida, qué es lo que me dice la Biblia, cómo me debo comportar, qué debo hacer, qué no debo hacer, pero la Biblia a mí, no mi vida, venga y voy a acomodar este versículo a como a mí me plazca o como a mí me funcione en este momento. Mira, un punto así muy, así como para meter la cuchara y darle el paso a Foncito también para que nos comente. Algo muy importante que acaba de decir Pau y que me parece muy interesante es el hecho de que la gente agarra la Biblia como cualquier otro libro, ¿verdad? Y lo leen así parejo, directo con todo, pero qué interesante que la Biblia sí uno la agarra para sacarla de contexto en cualquier cosa, pero un libro cualquiera uno no puede hacer eso. O sea, un libro cualquiera, usted sabe qué tipo de libro es, si es un drama, si es un romance, lo que sea, y usted no puede sacarle otra cosa que no sea eso. Sí, pero no, qué curioso, porque digamos, si yo agarro El Principito, o no sé, cualquier libro, póngale ahí nombre, y lo agarro a la mitad y leo algo, usted puede imaginarse cualquier cosa. Si usted no tiene ni siquiera idea de qué es ese libro, si usted lo lee, usted dice, ah, bueno, seguro esto quiere decir esto y esto. Y resulta que cuando leíste desde el inicio el capítulo o cuando leíste desde el inicio el libro, te diste cuenta que llegaste a la mitad y dijiste, ay, no, esto no es lo que yo pensaba.
Y así exactamente igual funciona con la Biblia. Resulta que usted agarra un pedacito y usted dijo, aquí está hablando de esto. Ahora, ahorita dentro de un momentito, cuando Alfonso dé su participación al respecto de este tema, les voy a poner un ejemplo muy claro, que les voy adelantando, están en ya no dije nada, Gálatas 3:28, no sé por qué estaba pensando en Génesis, pero en Por la Gálatas G. 3:28, sí, seguro, es un ejemplo muy claro de que nada más agarramos este versiculito y decimos tal y tal cosa. Igual, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es como agarramos ese pedacito, pero si nos vamos al inicio del capítulo, nos vamos a dar cuenta que no era lo que estábamos pensando. Y así puede pasar con otros libros, pero con otros libros siempre leemos desde el inicio, no nos los brincamos, ¿verdad? Ahora sí, Foncito, cuéntanos. Tenemos muchas ganas de escuchar qué pensás vos. Ya nosotros hablamos mucho, ya llevamos como 20 minutos entre nosotras. Entonces, ¿qué pensás vos? Bueno, primeramente, darle las gracias por la oportunidad, ¿verdad, chiquillas? Yo sé que ustedes son gente que le apasiona lo que es el estudio de la Biblia y comparto con ustedes eso. Y con respecto a todo eso, bueno, yo pienso que hay cosas, hay versículos, hay pasajes bíblicos que quizás hemos aprendido mal por dos razones. Número uno, es porque nos las han transmitido mal, tal vez con buena intención, o tal vez nos han transmitido mal por el hecho de que, como lo advirtió Jesús, iban a haber falsos maestros, falsos profetas, y que en los postreros tiempos muchas personas no iban a sufrir la sana doctrina. Entonces, por esas razones, vemos que muchas veces se coge aisladamente un texto bíblico para hacerlo coincidir o calzar con una perspectiva nuestra o forzarlo y torcerlo, ¿verdad? Para usarlo a nuestra conveniencia, para manipular. Y yo, bueno, tengo una pequeña lista de algunos peligros, que se los voy a mencionar así rápidamente, de interpretar incorrectamente la Biblia, ¿verdad? Igualmente, más adelante les vamos a hablar de cómo usar un método de cómo interpretarla correctamente. Y básicamente es, como decía Cintia ahora en el preámbulo, ¿verdad? De que desde la Reforma, la Iglesia tiene el principio de la sola escritura, que es que nuestra autoridad final, principal y la más alta sobre todas las cosas, no es ningún precepto humano ni ninguna doctrina humana, sino es la palabra de Dios revelada. Y lo segundo es dejar que la Biblia se interprete a ella misma, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los peligros? Las falsas doctrinas. Vean ustedes, por ejemplo, el caso de los testigos de Jehová, que ellos toman los 144,000 sellados como que solo esas personas son salvas, como a veces en la iglesia tradicional se dice que porque en las bodas de Caná, María intervino para convertir el agua en vino, entonces que ella intercede por delante de Dios por nosotros, o por ejemplo algunas sectas que dicen que tenemos que guardar el sábado porque en Éxodo dice que guardarás el sábado por todas las generaciones. Entonces son versículos que aisladamente pueden crear doctrinas erradas, ¿verdad? Que a la luz de toda la Biblia en su totalidad puede esclarecerse todo eso. Otro sería que podemos estarnos autoengañarnos o enseñar a otros sobre cosas que la Biblia no dice. Hace poco, no hace mucho tiempo, hubo un hermano enfermo, ¿verdad? Tal vez lo recordarán ahí, una persona que era un ministro de alabanza. Y una persona, ¿verdad? Otra persona de estas quiso hacer una oración pública por él. Ella decía, no acepto un no por respuesta, así como reclamándole a Dios de que tenía que sanarlo. Y yo pienso que tal vez ella decía, si Dios le contestó a Elías, si Dios le contestó no sé, a Eliseo, ¿verdad? Entonces yo tengo la misma autoridad y tengo que hacer que descienda fuego del cielo para que suceda esto aquí y ahora como yo lo pido. Y realmente esa no era la voluntad de Dios, tanto así que el hermano al final murió, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con eso? Que muchas veces podemos estar reclamando promesas que no aplican para nosotros, orar inadecuadamente, como decía Paola ahora, ¿verdad? Que hacemos oraciones que no tienen un verdadero fundamento y al final de cuentas estamos pidiéndole a Dios algo que no es
no es su voluntad. Entonces Dios dice, pero ¿qué me estás pidiendo, verdad? Y luego el otro peligro, para ya finalizar esta parte, es de crear un principio a partir de un evento, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, cómo a veces en el Pentecostés, ¿verdad? En el aposento alto, dice que todos hablaban en lenguas. Entonces, a veces se le dice a la gente, declare y hable en lenguas, ¿verdad? Y la Biblia dice más adelante en Corintios que Dios da los dones como Él quiere, que no podemos decir, bueno, yo tengo el don de sanidad, voy a ir a orar por tal persona, ¿verdad? Como si el don me perteneciera a mí, ¿verdad? Otra puede ser que las personas reparten el Espíritu Santo soplando, porque Jesús sopló, ¿verdad? Sobre sus discípulos, o sea, o inclusive, digamos, alguien que pudiera decir, bueno, Salomón tuvo 1000 esposas, entonces yo también puedo tener por lo menos 10, estoy haciendo el 1%, pero hey, si él lo hizo y era, o al menos David, que tenía 10 esposas, que era un hombre conforme a su corazón, entonces yo puedo tener al menos 3, ¿verdad? Entonces, así, estoy mucho mejor que él, ¿verdad? Entonces son peligros que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que están ahí, y nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de asegurar que lo que nos enseñan sea correcto, de cuestionar, y dice también ser como la gente de Berea, que ellos escudriñaban las escrituras para saber si lo que les predicaban era conforme a la palabra, ¿verdad? Entonces, y como les decía ahora, puede ser que algún hermano esté predicando algo incorrecto, tal vez se lo transmitieron así, tal vez aprendió mal, tal vez no ha estudiado lo suficiente, ¿verdad? Y él en su conciencia está pensando que está bien, pero igualmente también hay personas que con toda la mala intención y de parte del enemigo vienen a tratar de engañar a la iglesia, ¿verdad? Para hacerlos caer en errores, ¿verdad? Entonces, esa es como mi introducción ahí para seguir con el tema. No sé si Sin ahí querrá agregar algo más antes de darle ya paso a nuestros invitados y que puedan hablar como un poquito más a profundidad de los versículos que tenían planeados. Ay, es que hay tanto, tanto, tanto por decir, de verdad. Y Sí, ustedes pero saben, es que en este grupo el concepto del tiempo es como relativo, ¿verdad? Porque aquí un minuto pasa, un 10 o 15 minutos ya de solo explicaciones, ¿verdad? Pero aquí sí, así como en resumidas cuentas, o sea, ¿qué podemos? Vamos a ver, ya hablamos de que se malinterpreta todo, ¿verdad? Como seres humanos, toda la Biblia la hemos malinterpretado de una u otra manera. Y yo, hablamos de un punto ahí como interesante, ahí antes de que Sin haga su aporte, hablábamos de que a veces tratamos de hacer la Biblia como temática, o sea, como que explicamos la Biblia temática y a veces no vamos como con una mente limpia. ¿Con qué me refiero a esto? A veces ya tenemos predispuesto que, es que yo pienso esto y voy a buscar que la Biblia me lo respalde con versículos, ¿verdad? Y entonces yo me monto toda una presentación de un tema, no sé, digamos noviazgo, por decir algo, y yo ya tengo una idea de cómo tiene que ser el noviazgo según la Biblia y empiezo a buscar los versículos para que me respalden, ¿sí? Entonces, ¿qué pensás de esto? ¿Cómo puedo evitarlo? Y ahí con tu comentario en menos de 5 minutos. ok, voy a tratar. Vean, esto de hacer las prédicas temáticas, bueno, que ahora Pablo mencionaba, ¿verdad? Tomamos textos aislados y no le damos al creyente como la sustancia del texto. Y no sé si fue Fonso que ahora lo mencionaba, la Biblia al final es la historia de redención. Voy a hacer un comercial aquí, pero creo que todos deberíamos de tenerla. La Biblia de la Reforma, antes de, digamos, de iniciar cada libro, dice Cristo, por ejemplo, Cristo en Esther, Cristo en Zacarías, Cristo en Malaquías, Cristo en todos los libros. Y esto nos ayuda muchísimo a poder ver a Cristo, es ver a Cristo y la historia de redención con la iglesia. Entonces, ese es el objetivo, ¿verdad? De la palabra de Dios. Nos habla de la historia de redención, la obra de amor de Cristo, ¿verdad? El perdón de pecados, el arrepentimiento del ser humano, y eso es lo que ha faltado. Con estas prédicas temáticas es como, se da mucho en los jóvenes, ¿ok? Veamos a ver qué les damos, o qué será entretenido, o qué les podrá gustar, qué les podrá impactar, no sé. Y utilizamos este tipo de métodos que no
no dan frutos, chicos, o sea, vean, no dan frutos, ya nosotros sabemos, no dan frutos, o sea, el hecho es el poder dar la palabra. Ahora, Fonso decía algo muy importante, las personas que nos transmitieron conocimiento lo hicieron así porque así se lo enseñaron a ellos, pero ¿qué le falta al cristiano? Le falta aprender a pensar, a discernir, a usar esto. Entonces es como, ay, es defender fervientemente, creo que en Judas lo menciona, la palabra de Dios como tal. Y si los cristianos leyeran un poquito más, nos enfocáramos un poquito más en el tema central que es Cristo, tal vez no se dieran tanto estos tropiezos y todo. Y yo no juzgo a las personas que nos enseñaron con anterioridad porque sé que las intenciones de su corazón eran buenas. Son personas que amamos y que recordamos y todo, pero también había responsabilidad de parte de nosotros de preguntarnos, ok, esto sí está bien, esto no, y muchas veces lo hicimos. Entonces, todo bien. Solamente que creo que deberíamos de tener los principios teológicos correctos para poder transmitir lo que Dios dice en su palabra, no lo que yo pienso, lo que a mí me da la gana. Exacto, disculpen ahí, también quería agregar algo, que en estos tiempos me parece que no es justificable que no sepamos lo suficiente, ¿verdad? Porque tenemos muchos recursos, ¿verdad? Como mencionó Cintia ahora, que Biblias de estudio, que predicadores, que canales de YouTube, ¿verdad? Como decía Paula también, muchas veces abríamos la Biblia y leer un versículo así, a veces uno, por ejemplo, cuando es uno tal vez nuevo, ¿verdad? Quizás empezando en la fe, agarras un pasaje de Zacarías o de Jeremías y es muy difícil a veces entender qué está sucediendo ahí, pero si usted lee, por ejemplo, la introducción, en los comentarios, ¿verdad? Lo que es el análisis, el contexto, entonces eso te da una perspectiva de qué está sucediendo, de dónde estaban el destinatario en ese momento, qué estaba sucediendo, entonces ya puedes entender más. Hay comentarios en las Biblias, o sea, es cuestión de voluntad, ¿verdad? Dejar un poco de lado la pereza lo que es las otras cosas que nos distraen y enfocarse realmente en lo importante. Así es, correcto. Centrarse en lo importante, qué importante eso, ¿verdad? Porque a veces por no querer, como dijo Singer en un principio, ¿verdad? Ella siempre menciona lo que es la historia, lo que es todo como lo que ha trascendido hasta el día de hoy y lo que hace importante el conocer estos conceptos y a veces decimos, ay no, qué aburrido, qué pereza, ¿verdad? Pero el conocer el contexto, conocer lo que sucede, es muy importante. Hay un versículo que me fascina en Santiago que habla de que tenemos que ser gozosos ante las tribulaciones y todos pegamos un brinco cuando leemos eso, porque decimos, ¿cómo voy a estar feliz ante una tribulación, verdad? Lo que no nos damos cuenta es que el contexto de la persona que está escribiendo eso está en la cárcel mientras está hablando de eso. O sea, ¿qué más? Y está gozoso de estar en la cárcel porque es por causa de Cristo, por causa de su nombre, ¿verdad? Entonces, qué poquito es decir que estoy pasando por un mal momento, ¿verdad? No sé cuántos de aquí han estado desempleados en algún momento, yo he estado desempleada, y decir, ay, es que qué madre, estoy desempleada, no, es que Dios no me cuida, es que Dios no tiene control, no, y me pongo a pensar un montón de cosas y no, Pablo estuvo en la cárcel, eso es muchísimo peor que estar sin trabajo por unos meses, ¿verdad? Y él estuvo gozoso de eso, ¿verdad? Qué importante ver un contexto para entender la profundidad de un versículo, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuál es la profundidad de Gálatas 3:28, que es el que nos va a hablar primero Pablo. Exacto. Primero quería decir, ahora escuchando a Afonso sobre lo que nos decía de uno de los peligros de malinterpretar la Biblia, que nos dijo que, anoté y todo, porque ese punto me gustó mucho, crear un principio a partir de un evento. Cuando en una de las células que estuve, diferentes células por estructuras diferentes que pasaron y demás en la iglesia, en una célula que estuve, que habíamos poquitas personas, pero era una célula que me gustaba mucho, yo acababa de ir a encuentro, ¿verdad? Entonces estaba así como muy contenta y todo el asunto, pero resulta que el papá de la chica que nos daba célula tenía la fuerte creencia de que si una persona no hablaba en lenguas, no era salva.
Entonces, en ese momento las células eran o solo de chicas o solo de chicos, ¿verdad? Entonces solo habíamos chicas. Y yo me acuerdo que hablaba con una amiga que era como la más cercana y era como, qué fuerte, ¿verdad? O sea, ¿y qué hacemos? Porque nosotras no hablamos en lenguas. Entonces, eso es súper peligroso el crear principios, como decía Fonso, crear principios a partir de un evento X en ese momento. Por ejemplo, el Pentecostés. De ahí, no éramos salvas entonces. Y gracias a Dios que nosotras, no le dimos mucha pelota y decíamos, bueno, de ahí oremos y tratemos de hacer las cosas bien y leamos la Biblia y hagamos nuestros devocionales. Y si Dios quiere, nos da don de lenguas y si no, estamos listas. ¿Verdad? Entonces gracias a Dios, no fue algo que nos ocupara mucho en ese momento y todo, y tratábamos de hacer las cositas bien y veníamos de encuentro, y veníamos muy motivadas y todo el asunto, pero imagínense lo que puede ser para una persona que le digan, si usted no habla en lenguas, usted no es salva. Lo siento, pero se va para el infierno, ¿verdad? Eso es muy complicado y así pasa con esto. Pero bueno, ya entrando en Gálatas, les voy a leer entonces el versículo, el capítulo 3, versículo 28, que dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ok, primero voy a hablar un poquitito sobre cómo se malinterpreta este versículo. Generalmente lo he escuchado más con personas que defienden el feminismo, ¿verdad? Más que todo. También lo escuchaban como en otras cosillas defendiendo, ¿verdad? Otras circunstancias, pero más que todo defendiendo eso, los roles de género, ¿verdad? O en el matrimonio, que los dos somos iguales, entonces yo no tengo por qué como mujer ser obediente a mi esposo o que él sea la cabeza, porque los dos somos iguales, porque en Cristo todos somos uno y todos somos iguales, ¿verdad? Y resulta que, primero que todo, Dios respeta y nos hizo con muchas diferencias. Y para Él son importantes esas diferencias. Entonces, empezando por ahí, ¿verdad? Ya estamos mal, tomamos mal el versículo desde ese punto de vista. Pero resulta también, bueno, voy a empezar recordándoles que el que escribe esta carta es Pablo. Pablo les está escribiendo a los Gálatas, que era una iglesia de las que él fundó, de las que él les enseñó, de las que él les predicó, ¿verdad? Y les enseñó cuál era realmente el evangelio de Cristo, ¿verdad? Y entonces les está escribiendo y les está diciendo, no crean en esto que les están diciendo falsos maestros, como decía ahora Afonso. Hay falsos maestros y en ese momento entre los Gálatas habían falsos maestros, que ¿qué era lo que decían? Somos salvos por las obras. Entonces, ¿qué es lo que querían ellos? Que los Gálatas se circuncidaran. Entonces les decían, si usted no se circuncida, usted no va a ser salvo. ¿Verdad? Entonces ellos estaban preocupados por ese asunto, porque decían, bueno, ¿y qué hacemos? Les decían estos falsos maestros, tienen que hacer, estamos todavía bajo la ley de Moisés, entonces tienen que circuncidarse, ¿verdad? Entonces, Pablo viene y les dice, si leemos desde el principio el capítulo 13, entendemos de qué viene hablando Pablo en todo este capítulo 13. ¿De qué viene Pablo hablando en este capítulo 13? De la gracia. Habla de la salvación por gracia por medio de la fe. Entonces, por medio de la fe de Cristo, a través de, ya no dije nada, perdón, por medio de la fe en Cristo Jesús, es que somos salvos, les dice Pablo. Y ahí de verdad, no nos vamos a poner a leer todo el capítulo porque se nos hace más largo todavía este video, pero de verdad quiero que ojalá usted se ponga a leer ese versículo, ese capítulo 3, desde el inicio, desde el 1 hasta el 29, para que usted realmente entienda que se está hablando solamente de un tema, y es eso, por medio de la gracia que hemos recibido, por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces Pablo les dice, ¿qué jupones que son? Pues puñan más insensatos, dice.
Son muy jupones ustedes, porque ya les había explicado que la fe es solo por medio de Cristo, que no se tienen que regir por medio de las obras, que tienen que creer solamente que son salvos por Cristo a través de lo que Él hizo y punto, pare de contar. Entonces, en medio de toda esta explicación que les está volviendo a recordar, porque eran bien jupones los gálatas y se estaban yendo ya por otro camino y se estaban haciéndole caso a otras personas que no tenían que hacerles caso, entonces él dice, viene y entra este versículo. Ya no hay griego ni judío, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno solo en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué les está diciendo? No habla de igualdad de roles, sino de unión que tenemos en Cristo. No importa, es como que yo hoy les diga, no importa si usted es apricista, Dios lo perdona y es salvo por gracia. No importa. No importa si usted es Cartago y ha sufrido toda su vida, porque igual es algo por gracia. No importa si usted es cristiano reformado, si va a una iglesia bautista, no importa si usted es cristiano que va a una iglesia, ¿cuál otra se me pone ahorita algún nombre? No sé, pentecostal, no importa si usted es de Heredia o es de San José, no importa si usted trabaja, no importa si usted tiene mucha plata y está muy acomodado, o no importa si usted es de los que sale a la calle todos los días a vender sus cositas, no importa. No importa la circunstancia que usted tenga, no importa si usted es casada, no importa si usted es soltera, lo importante es que somos una sola iglesia en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios y como creemos por gracia en Cristo, por la fe en Cristo Jesús, entonces eso es lo que nos hace ser salvos. A usted y a mí no nos hace ser salvos nuestras obras, lo muy cargas que seamos, que si yo predico, que si no predico, que si yo estoy en alabanza, que si no estoy en alabanza, que si yo soy maestra de niños, que no, que yo estoy en la red de matrimonios, no importa si usted sirve con los jóvenes, no importa si usted, su pasión y su ministerio lo ha enfocado más en las redes o si lo ha enfocado más en salir a la calle y predicar en la calle o ir a ayudar a personas ancianas o ir a las calles o a personas en condición de calle, ciudadanos de calle, no importa ninguna de esas cosas. Lo importante es que todos, con todas las diferencias que tenemos, creemos en Dios, creemos en Cristo y en la obra de Cristo en la cruz por medio de la fe. Por esa fe que nosotros tenemos, que hemos recibido por gracia, es que somos uno solo, que somos una sola iglesia y que somos llamados hijos de Dios. Eso es lo que está explicando Pablo. Si leemos todo el capítulo, vamos a ver que no está hablando absolutamente nada de roles, ni de que mujer y hombre, ni de que ni siquiera Pablo está en ese momento dando ejemplos de cómo debería yo comportarme como esposa. Ni siquiera eso. Ni siquiera se le acerca. Entonces podríamos concluir, digamos, a lo que estás diciendo, también que esto es en el contexto de la salvación, ¿verdad? Exacto. Es contexto de salvación, entonces no tiene absolutamente nada que ver con si yo soy mujer o yo soy hombre, ¿verdad? Y además que hay muchos otros versículos, que no los traje también obviamente por tiempo, pero hay muchos otros versículos, tenemos que enfocarnos también en qué habla Pablo entonces sobre el hombre y la mujer en otras cartas, en otras enseñanzas. ¿Qué decía Pablo de esto? Pablo no defendía la homosexualidad. Pablo le daba reglas no, sino consejos específicos, direccionaba específicamente a las mujeres a hacer X cosa, a comportarse de X manera y a los hombres de esta otra manera. Igualmente, ahorita no nos aplica, pero igualmente en caso de personas esclavas y personas que eran amos, él le da y les dice, ustedes tienen que comportarse de tal manera y ustedes tienen que comportarse de tal otra manera. Entonces, no calza
Si nosotros venimos y decimos, es que aquí está diciendo que los hombres y las mujeres entonces somos totalmente iguales y tenemos los mismos derechos y yo no me tengo que someter y el feminismo y toda la cosa. Entonces no calza todas estas otras enseñanzas que Pablo estaba hablando sobre la homosexualidad, sobre los roles de la mujer, sobre los roles del esposo y sobre los roles de la esposa. Eso es algo también que tenemos que tener en mucha importancia. Las predicaciones de Cristo también. A veces tomamos versículos y decimos, esto es para tal cosa. Pero ¿qué hablaba Cristo en otras enseñanzas? Porque eso nos puede ayudar a apoyar o a desestimar que tenemos o esa concepción que tenemos de ese versículo en específico. No sé ustedes qué opinan sobre este versículo, si ya lo habían escuchado como con esa mala interpretación o si siempre habían interpretado bien el versículo. De hecho que yo lo he escuchado en ese contexto, ¿verdad? Hace poquito escuché como una crítica constructiva de un grupo de muchachos en un estudio de una pastora que hizo como ese reclamo, ¿verdad? Del rol de la mujer en la iglesia, que eso es un tema secundario al final, pero se apoyaba en este versículo y no tiene nada que ver, como dice Pau, con los roles de la mujer asignados por Dios, por orden, que ya nosotros sabemos que desde Génesis se estableció por una razón. Es que hay una razón. Y el ir en contra de esa razón, defendiendo una posición para estar detrás de un púlpito, eso habla más de mi egocentrismo, de mi ego, de mi corazón malo, de querer ir tras una posición y no tener la convicción de que Dios como mujer me ama, que Dios como mujer me promueve también, que Dios como mujer quiere que yo tenga una voz, que Dios como mujer quiere también utilizarme con otras mujeres, pero yo no tengo que ir detrás de un puesto o detrás de un púlpito para yo sentirme válida delante de Dios y la iglesia. O sea, yo creo que ahí es donde vienen estos malos y pésimos ejemplos de sacar ese versículo y utilizarlo para un propósito y un fin que yo quiero. Y a mí me da la gana, entonces yo quiero que eso se interprete así, pero tenemos que leer el contexto, como decía Pau, y bien nos explicó, o sea, ¿de qué viene hablando Pablo? De la salvación. Y sí, yo sí lo había escuchado precisamente en este programa, que ellos estaban tratando de explicarle a la gente que tenía este conflicto de los roles de la mujer en la iglesia, y ellos decían, no tiene nada que ver también con los roles, está hablando de la salvación. Yo por eso ahora te lo decía, para ver si yo también lo había captado de esa manera, y lo que tiene que ver y lo que Pablo estaba tratando de enseñarles es que la salvación es para todos, incluso los mismos gentiles, y que también a los judíos el aferrarse a la tradición, ¿verdad? Mosaica o a la ley, ya, chao, despierten, es por gracia, es gracia, la ley ya se finí, ¿verdad? Básicamente es salvación y justificación por gracia. Solamente Pablo les dice, ustedes están justificados no por la ley, no por la ley, y les pone ejemplos y les dice, recuerden, vean lo que yo les prediqué, el evangelio correcto, etcétera, etcétera. Pero eso que decís de esta pastora hablando sobre eso en específico, de los roles de la mujer, es exactamente lo que dijimos al inicio. Yo estoy trayendo la Biblia a lo que yo quiero, ¿verdad? Aplicándola como yo quiero, y no estoy trayendo mi vida a ajustarla con lo que dice la Biblia. Entonces, bueno, eso es un punto muy importante de lo que es como el rol de la mujer, que en eso nos podemos basar todo un video completo y hasta se podría hacer después, pero creo que eso es un tema de otro momento. Nada más les dejo ahí a los que nos están viendo la pregunta. Ustedes no se han dado cuenta que cuando la mujer pelea por un rol, siempre es una posición de liderazgo. No es así, no es una posicioncita que me tome en serio, no, es que quiero ser el punto más alto. O sea, no es que quiero enseñar en la iglesia, no, es que quiero ser la cabeza de la iglesia. Pero eso lo haremos después, porque nos falta un versículo y queremos escuchar lo que tiene que decir Foncito, porque aquí estamos hablando de mujeres buscando una posición y aquí las tres mujeres del video estamos hablando, pero fatal, ¿verdad? Entonces, para que Foncito reclame su derecho como el macho alfa de este grupo y que nos pueda comentar qué versículo nos trajo para estudiarlo. Sí, hablen, todos somos iguales, entonces para el versículo mío
Sí, el versículo mío es: bendito eres entre todas las mujeres. No, mentira. El versículo que voy a analizar yo es Jeremías 29:11. Lo voy a leer y va a ser un análisis rápido. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, ¿cuántas veces no hemos escuchado nosotros eso que dice: tu milagro viene de camino, decláralo porque está ahí, vienen cosas buenas para tu vida, cosas grandes? Escuchaba a alguien decir por ahí que es algo grande, un elefante que viene o no sé qué, pero este, cosas como esas, ¿verdad? Y la pregunta que hay que hacerse es: ¿a quién iba dirigido este pasaje, ¿verdad? Entonces, si analizamos rápidamente, ¿verdad? Haciendo un contexto muy general de lo que era Israel, sabemos que Israel estuvo esclavo en Egipto, que salió a conquistar la tierra de Canaán, a despojar a las naciones paganas que había allí, y Dios tenía en su corazón el plan de que Israel fuera ejemplo para estas naciones, de que fuera luz, pero más bien ellos se contaminaron con lo que fue las prácticas de estas naciones. Dios les enviaba profetas para que se arrepintieran, para que se volvieran, y ellos, dice que su corazón era obstinado, que persistían en hacer el mal, en volverse, ¿verdad? En adorar ídolos, en sacrificar sus hijos, y al final Dios los entrega a Babilonia, ¿verdad? Hace 2600 años, los entrega a Babilonia bajo el mando de Nabucodonosor, los lleva exiliados a Babilonia, y ahí les envía a Jeremías, que es de donde tomamos este texto, el profeta Jeremías. Y Jeremías, en ese caos, ¿verdad? De la gente desmotivada, descorazonada, Jeremías les da este versículo a ellos, ¿verdad? Y si vemos así rápidamente, dice, por ejemplo, unos versículos antes, dice el versículo 5: edifiquen casas y habitadlas y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Les dice esto como diciéndoles: establezcan, se aprendan a que van a estar allí, no un poco de tiempo, sino bastantes añitos, 70 años van a estar ahí, así que no piensen que se van a ir ahorita, ¿verdad? En el versículo 7 les dice: procuren la paz de la ciudad en la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. En otras palabras, les está diciendo: oren por los que los trajeron acá, procuren estar en paz, porque si les va bien a ellos, al país, les va bien a ustedes. En el versículo 9 les dice así, dice: rechacen el evangelio de la prosperidad. Les dice así, tengan cuidado a quien escuchan. Vean lo que dice el 9: porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié yo, ha dicho Jehová. Si vamos al capítulo 28, dice que había un falso profeta llamado Ananías. Dice que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, le habló a Jeremías en la casa de Jehová diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años os haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia, y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim. O sea, les está diciendo que el cautiverio iba a durar solamente 2 años. Ok, más atrás, un poco más atrás, para terminar este análisis, dice Jeremías 23:16, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no la boca de Jehová. ¿Cuántas personas hay que llegan y dicen: ok, Dios me dijo esto acerca de tu vida, ¿verdad? Y Dios tiene algo poderoso, ¿verdad? Cosas que Dios no ha dicho. Entonces ahí Dios en el versículo 9 le dice a los israelitas: no los escuchen, ¿verdad? No importa si alguien les está diciendo que les va a ir bien, cuando quizás nos está yendo mal por algún acto de desobediencia, como tal vez Dios nos está disciplinando, ¿verdad? Entonces Dios dice que el hijo que ama disciplina, entonces hay que tener cuidado. Y finalmente el versículo 11, Dios les da la promesa, les dice: les voy a dar una esperanza, después de 70 años ustedes van a volver a su tierra, allí ustedes me van a buscar y ustedes me van a encontrar. Entonces esta palabra específicamente le está hablando a la nación de Israel, a los que estaban exiliados en Babilonia. Eso sería muy peligroso y muy temerario llegar y coger ese versículo y decirle a un creyente, a un cristiano: vea lo que dice Jeremías 29:11. Aquí dice que nos va a ir bien. Aquí dice que Dios tiene planes de bien.
Por ejemplo, si conectamos este versículo con Romanos 8:28, dice que a todos los que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ujú. Pero eso es en el contexto y en los planes de Dios. Quizás eso signifique algo que nosotros no entendamos, como estar desempleado, como seguir soltero, como no poder tener hijos, ¿verdad? Como atravesar una enfermedad que a nadie le gusta, ¿verdad? Pero en los planes de Dios que dice la Biblia, que son más grandes que nuestros caminos y sus pensamientos mayores, no podemos saber qué pensamiento tiene Dios, quizás como a Job, ¿verdad? Que Job ni siquiera sabía qué le estaba sucediendo, pero en el fondo Dios tenía un destino mejor para él. Entonces, eh, es muy temerario, como les decía ahora, tratar de agarrar un versículo como estos y declarárselo a otra persona y decirle, vea, solo le esperan buenas noticias, no acepte lo negativo, no reciba lo que no es bueno, rechace lo que no lo edifica, porque en realidad está probado en la Biblia que hay tiempos de aflicción, tiempos de dificultad, tiempos de escasez, ¿verdad? Y Dios lo que sí ha prometido es, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Totalmente. Y qué peligroso, porque ¿qué pasa si yo le doy este versículo a alguien y resulta que no le va bien? Que no le va bien y esa persona es una persona que tal vez estamos evangelizando o que estamos Publicidad falsa, acompañándola. dicen mis Sí, estudiantes. sí, Engañosa. totalmente. O sea, Sí. la estamos aconsejando, tal vez es una persona que tal vez ni siquiera va a la iglesia, sino que la estamos como empezando a jalar, y si yo le leo esto, ¿de qué va a decir? Dios es un Dios mentiroso. Es un Dios mentiroso porque no me está cumpliendo esto. Y es más, levante la mano el que se ha cumplido esto en su vida desde Cristo para acá. O sea, no, más bien, como lo decía ahora Alfonso en el Nuevo Testamento, nos han hablado y nos han dicho muchas veces, eh, gócese en las dificultades, cuando pase por aquí, cuando pase por, o sea, cuando, si está en pobreza, si está en medio de riqueza, si está pasando lo que sea que esté pasando, manténgase gozoso en medio de los sufrimientos, alabe a Dios en cualquier circunstancia en la que usted esté, siga confiando en Dios en cualquier circunstancia. O sea, no, en ningún momento nos dicen, contrario a las predicaciones que siempre escuchamos, en ningún momento la palabra de Dios nos dice que aceptar a Cristo en su vida es un pase para una vida de éxito, para que en su vida no pasen circunstancias difíciles, para que en su vida usted no pase dificultades económicas, para que en su vida no pase circunstancias, como lo decía, por ejemplo, ahora Adri, tengo meses de estar desempleada o desempleado. En la Biblia, Cristo, la salvación, no nos garantiza una vida físicamente aquí en este mundo, ¿verdad? Lo que podemos percibir, una vida de éxito. Eso es totalmente falso, ¿verdad? Y es parte del Evangelio de la Prosperidad, ¿verdad? Que siempre ahí pasamos achacándole mucho, pero es por esa razón específica. Es muy bonito venir y decir, ay, como eran los apóstoles, qué cargas, y seguían a Cristo, y yo quiero, y esto y lo otro, ser como, sí, ser como Pablo, y ser como Esther, y ser como David, y ser como, ¿verdad? Y incluso más a esos discípulos de Cristo, pero ¿cuál de ellos terminó bien? O sea, ¿a cuál de ellos igualmente no los azotaron, los golpearon, los agarraron a palos, los mandaron a la cárcel? Pablo era uno que tocaba un barco, una lancha, lo que fuera que se encaramaba ese hombre en el agua, se ahogaba, naufragaba el asunto, lo que fuera. O sea, yo creo que Pablo iba en el Titanic. Porque, o sea, ese muchacho se encaramaba en lo que fuera, en el mar, en lo que fuera, en cualquier lago, lo que fuera, y se hundía, ¿verdad? Entonces,
¿qué nos dice a nosotros? ¿Por qué si queremos esas cosas buenas de ellos, de su vida, de cómo predicaban, de que predicaban con denuedo, de que eran muy sabios, de que realmente predicaban la palabra de Dios como tenía que ser, etcétera? Pero no vemos esa otra cara de la moneda, que siempre llevaban palo, murieron crucificados, fueron mártires. De verdad, o sea, yo no recuerdo ahorita ninguno que no hayamos escuchado que le pasó algo. Todos fueron perseguidos siempre, en todo momento. Entonces, también tener eso presente, que este versículo no lo podemos aplicar a nosotros en nuestra vida, ni siquiera nosotros que ya tenemos, que no somos nuevos convertidos, porque sabemos que realmente no se aplica a nosotros y no quiere decir, entendemos que no quiere decir que Dios es un mentiroso, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente ese versículo no es para mi vida. Sí, exacto. Yo quisiera dar como unos 5 principios breves de interpretación correcta. Yo sé que sí tiene ahí también más, pero es algo Voy a muy, hacerlo muy ahora básico. súper resumido, cualquier cosa. Entonces, para ir finalizando, tranquilo, Ponchito, yo al final nada más como que lo retomo un toquecillo. Es algo muy básico. Yo creo que todos lo vamos a recordar. El número 1 es interpretar el texto dentro de su contexto, como veíamos ahora, a quién va dirigido, cuál es la época, cuál es la cultura, etcétera. 2, considerar el tipo de lenguaje de cada texto, si es un texto profético, si es poético, si es narrativo, si se están usando metáforas, ¿verdad? Hay un versículo por ahí que decía que había que castigar al hijo con la vara, y un muchacho me puso un comentario en el Facebook de que si ve que si esa era la clase de educación que se usa en la Biblia. Yo le dije, no, es una metáfora de que hay que corregirlo al niño, ¿verdad? Que no es agredirlo. Número 3, interpretar los textos menos claros a la luz de los más claros. Hay textos que, como dice Pedro, ¿verdad? Que las epístolas de Pablo en algunas ocasiones son difíciles de entender y que algunos tuercen, pero eso no quiere decir que no se puedan interpretar, sino que requieren un poco más de estudio. Número 4, tomar en cuenta la versión original del texto. Y para eso es bueno usar Biblias que se acerquen más a la traducción original, como la Reina Valera o la Biblia de las Américas, por ejemplo, ¿verdad? No quiero decir que sean las únicas. Y número 5, cada parte de la Biblia debe ser interpretada a la luz de toda la Biblia. O sea, como un todo, sabemos que el mensaje central de la Biblia es el plan redentor de Dios a través de la obra de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, importante tomarlo en cuenta. ¿Sí? Buenísimo, y esperamos que todos apliquen estos métodos, porque si los estamos hablando, y vean que tenemos solo 2 ejemplos de cuántos que hemos escuchado mal. De paso, si alguno quiere tal vez comentarnos, que expongamos de cualquier otro versículo de los cuales tal vez tengan dudas, pues podemos hacerlo con mucho gusto, como decía Adri, hay una segunda parte. Pero para finalizar, vimos de la hermenéutica la exégesis, ¿verdad? Que es extraer del texto lo que el autor quiso decir. O sea, así tal cual Foncito hizo como esa exégesis del texto, extrajo lo que el autor quiso decir, en este caso Jeremías, y lo expuso. Esa es la predicación expositiva, proclamar la exégesis que él hace, o sea, extraemos del texto lo que el autor quiso decir y lo proclamamos, lo hablamos a la congregación, lo hablamos a las células. ¿Qué diferente sería agarrar a los chicos de esta generación en las células y decirles: chicos, vamos a ir estudiando libro por libro, versículo por versículo, y vamos a aprender a ver a Cristo en cada versículo, en cada capítulo, en cada libro? La historia sería muy diferente, porque estaríamos formando gente que analiza, que piensa, y gente que está preparada para poder dar defensa de la fe. O sea, habría más fundamento, más razonamiento. Seríamos gente estudiada realmente como tiene que ser. Otro de los métodos que quiero enseñarles, ahorita básicamente comentarles más bien, es el inductivo, que consta de 3 pasos básicos. Que uno es la observación. Nos sentamos en un capítulo, ¿verdad? O vamos a iniciar con un libro, ¿ok? Iniciamos con la observación y las mismas preguntas que hacemos
a la hora de hacer exégesis, ver a quién lo escribió, a quién está dirigido, de qué está hablando, mira, está hablando de la salvación, no, mira, está hablando de los roles de la mujer, mira, no, está hablando acerca de la unión de los dos pueblos que hizo Cristo, de gentiles y judíos, no sé, de la gracia. Póngale el tema que usted quiera. ¿Hacia quién? Mira, sí, a los Gálatas, mira, a los Corintios, uy, sí, yo hace poquito que estuve viendo Corintios, sí, que es una iglesia era una iglesia súper desordenada, extremadamente, con mucha pecado sexual, hay que hablar y explicarle a la gente esto para que se ubiquen en ese contexto cultural e histórico de por qué Pablo tiene que insistentemente mandarle no una ni dos, sino 4 cartas, ¿verdad? Que vimos que no solamente son 2, sino que hay una creencia de que habían hasta 2 cartas más de Pablo exhortando a esta gente. Eso todo lo vemos en observación. ¿Qué estamos viendo a través de ese texto? ¿Qué preguntas se hacen? El autor hacia dónde quiere llevarnos, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Y después, ¿verdad? De la observación viene la interpretación, ¿verdad? Entonces ya vamos como, siempre es bueno y es un consejo, obviamente para todos, agarrar ese capítulo y leerlo, releerlo, leerlo, masticarlo, releerlo, orar, antes siempre orar, ¿verdad? Obvio. Y en el transcurso estar masticando, y eso es meditar. Prácticamente el método inductivo es meditar en la palabra, que se habla tanto, pero que pocas veces lo ponemos en práctica, porque me meto en el saco ahí, ¿verdad? Eso es meditación de la palabra. Lea, relea, si no entiende, como dice Fonso, hay Biblias que traen comentarios y usted se puede ubicar. Lo importante del método inductivo es que no te hace dependiente de los comentarios, sino que empezamos a ejercitar nuestra mente y empezamos a ejercitar la disciplina espiritual de la meditación en la palabra, lo cual trae muchos beneficios. La última parte del método inductivo es la aplicación. Como decía ahora Pau, bueno, ¿con qué me confronta el Señor a mí con este versículo? ¿Qué dice para mí? ¿Qué dice de Israel? ¿Qué dice del contexto, ¿verdad? X, ¿verdad? De la cultura y todo que me puede aplicar el día de hoy a mí. Entonces vamos con la aplicación y cerramos orando siempre. Entonces son 3 puntos muy sencillos: la observación, la interpretación y lo que es la aplicación. Esto es meditar en la palabra. Nos hace totalmente independiente de los comentarios bíblicos, que eso me encanta porque aprendemos a tener un criterio en el texto que ya está ahí. Es que no hay que ponerle, chicos, esto es tan importante que la gente lo entienda. No ocupamos revelación nueva, no, ya está todo aquí. Entonces, es bueno que en las iglesias se practique esto. Es bueno que la gente entienda que estos métodos nos va a ayudar a dejar de hablar charlatanería en las iglesias y estar aceptando todo lo que viene de un púlpito como gente ignorante. O sea, yo llego a un punto en que yo me cansé y me da cólera, ver que gente siga reproduciendo esto por uno, ay no, es que no, que es que si me juzgan y es que si después dicen que esto, no, ¿saben qué? De ahorita no importa, o sea, importa a la gente que realmente entienda quién es Cristo, su obra de redención y quién es Dios. Es eso, cuál es la santidad de Dios, el propósito de Dios en nuestras vidas, que no es simplemente llegar y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya, gloria a Dios. No, es que ese no es el fin es el conocimiento de Cristo, de la santidad de nuestro Señor y poner nuestra mirada en las cosas eternas, porque más bien lo que hemos empezado a recibir y recibimos mucho tiempo es mucho terrenal. Y la cosa no es acá. La cosa ya sabemos que no es para acá, sino es apuntando hacia la eternidad. Entonces, creo que ese es mi mensaje final. Tenemos 2 métodos preciosos que no los vamos a aprender de la noche a la mañana, porque sé que a Adri, que a Pau y a mí nos ha costado leer mucho, en el sentido de que hemos leído, releído. Yo tengo un libro de R.C. Sproul que estoy leyendo desde hace como 4 meses y cada vez que retomo un capítulo es una riqueza exagerada y vengo y lo aplico a la Biblia y yo digo, Dios, esto lleva tiempo, así de que no se me asusten, pero seamos intencionales en estudiar
y en meditar. Y eso no nos hace menos espirituales, eso no nos hace arrogantes, eso no nos hace juzgadores, porque no, pero nos hace ser intencionales y nos hace ser, ay chicos, de verdad, apasionados. Yo siento que eso es lo que necesitamos los cristianos. Ya es demasiado escuchar lo mismo de siempre y que las cosas sigan igual. Y no, o sea, yo me rehúso totalmente. Y todo el conocimiento que podamos transferir a otras personas de otras congregaciones y que se pongan las pilas ahí y despierten y todo con respeto y amor a sus pastores, háganlo, háganlo, háganlo con amor, con respeto, con humildad. Pastor, mira, esto que estás diciendo no me parece. Mira, a la luz de la Biblia, esto es lo que me dice el texto. Y si no hay ahí, ¿verdad? No sé, como una afinidad de pensamientos, usted, ore, ya usted cumplió delante de Dios, trataste de corregir. Si esa persona no se corrige y hay arrogancia en su corazón, ya no es problema de nosotros, pero sí acerquémonos con humildad y no callemos, no callemos. Yo creo para cerrar también, solamente 2 puntitos, de lo que decía, sin escuchándola, que ya estamos como cansados de siempre escuchar lo mismo, y creo que en el otro video que yo también participo, lo habíamos hablado un poquitito, en cuanto a que estamos cansados de ser personas que no conocemos la Biblia. Somos cristianos, nos llamamos seguidores de Jesús, hijos de Dios, pero no conocemos la palabra de Dios y no conocemos a Cristo, porque a Cristo lo conocemos a través de la Biblia, ¿verdad? Entonces, yo estoy cansada de eso, de que los testigos de Jehová sepan más que yo, erróneamente, pero se sabe en la Biblia más que yo. Entonces, increíble, de verdad inaceptable que no entendamos y que no podamos comprender la Biblia como realmente ella es, ¿verdad? Como la palabra de Dios que es, con el respeto que se merece y con el cuidado que se tiene que tener, ¿verdad? La reverencia que se tiene que tener. Y en cuanto al método inductivo, también quería agregar algo que a mí me sirve un poquitico, ¿verdad? O que me ha servido al menos un poquitito, porque estoy totalmente de acuerdo con Sin. No tenemos que depender de los comentarios, ¿verdad? Yo tengo una que otra Biblia por ahí, tengo más de una Biblia, no les voy a decir cuántas, pero hay una que otra, pero hay una en específico que no le doy pelota, que nada más tomo en cuenta algunas de las cosas que trae extra, como mapas y algunos datillos ahí importantes que sí me parecen muy verídicos y muy buenos, pero hay cosas que trae que yo digo, esto yo sé que no aplica, no puedo tomarlo en cuenta porque no es tan sano o tan, ¿cómo se dice? Como tan apegado a la Biblia, pues, ¿verdad? Es más un comentario más personal del autor de la Biblia, o de quien la traducción no, sino, bueno, De no sé si me he escuchado. eisegesis, no es Sí, exegética, sino viene a aplicar exacto, la eisegesis. exacto. Hay algunas Biblias, yo sé que ustedes saben, la Biblia Scofield, la Biblia de Thompson, la Biblia de algún otro, MacArthur, etcétera, ¿verdad? Son comentarios de esas personas en específico. Entonces hay unas que no podemos leerlas como tan, y no podemos tomarlas tan fielmente y otras sí, ¿verdad? Pero en cuanto a eso de los comentarios, totalmente de acuerdo con Sin, como les decía, no tenemos que depender tanto de eso, pero sí creo que es demasiado bueno si nos podemos conseguir una Biblia que nos dice, nos mete en el contexto histórico, no que nos hable de lo que opina y los comentarios del autor, no, sino eh, que nos diga, bueno, Pablo estaba en tal lugar, estaba hablando con los Gálatas eran de tal lugar, ¿y qué pasaba con los Gálatas? Que los Gálatas vivían con judíos o los judíos venían y les decían que se tenían que circuncidar, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba con los corintios? Bueno, los corintios eran muy creyentes, muy politeístas, tenían un montón de dioses y entonces
Ellos además tenían muchas mujeres que se dedicaban a la prostitución, tenían mujeres que se dedicaban a ser como levitas, por decirlo así, no se me ocurre ahorita en este momento otra palabra, como levitas de ciertas diosas, y entonces por eso era que les decían, no les permito a las mujeres hablar, o no les permito a las mujeres enseñar. ¿Por qué? Por eso en específico, ¿verdad? Entonces nos mete en el contexto y nos dice qué era lo que estaba pasando en ese momento, que tal vez la Biblia, Pablo no nos dice, bueno, estos eran los Gálatas vivían así, 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 y estos eran los pecados que tenían los Gálatas, no, sino que Pablo nada más está enviándole una carta a los Gálatas y está diciéndoles qué tienen que hacer, está corrigiéndoles, está volviéndoles a recordar lo que él les había enseñado, etcétera. Entonces, a mí me ayuda mucho encontrar versículos o libros o videos que me digan cuál era el contexto de esa iglesia a la que se le estaba escribiendo, ¿verdad? O de esa comunidad a la que se le estaba escribiendo. Y entonces preguntarme en esa parte de la interpretación, bueno, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo entendieron los Gálatas? ¿Cómo lo entendieron los Corintios? ¿Verdad? Esa es una pregunta que a mí me ha ayudado mucho y es como un tip que yo tengo de, voy a leer este libro, pero necesito el contexto, cómo vivían estas personas para yo poder entender por qué Pablo o por qué fulanito, menganito, sutanito le decía esto a tal persona o a tal iglesia. Y ya para cerrar, los tips que por lo menos me han servido un montón a mí en cuestión de devocionales, porque a mí me pasó lo mismo que Pau. Yo llegué bien tranquila, bien fresquita, me dijeron hay que hacer un devocional, mi madre sabía cómo hacerlo. Entonces yo me respondo siempre las mismas preguntas. Bueno, ¿quién es el autor? ¿A quién le estoy escribiendo? ¿A quién le están escribiendo? ¿Por qué le están escribiendo? ¿Con qué intención? ¿Verdad? ¿Y qué puedo sacar para mi vida? Pero también yo soy muy visual. O sea, yo sinceramente si leo mucho, al rato me cansa. Entonces, para los que les pasa las mismas mías, la app, bueno, por lo menos la app que yo tengo, la YouVersion, cuando uno lo pone en Reina Valera, a uno le da la posibilidad, ahí como antes del primer capítulo hay un circulito con una I de información, ahí uno hace clic y le da el contexto histórico de la carta o el libro con el que estemos trabajando. Y por lo menos la Reina Valera tiene opción de que uno lo escuche, entonces uno puede escucharlo en vez de leerlo. Y también descubrí que ahí mismo en la app uno puede encontrar videos de Bible Version que salen en YouTube, que es un canal, que lo que hace es un resumen del contexto histórico animado, con dibujitos y todo. A mí me sirve un montón porque yo visualmente me aprendo las cosas más rápido, entonces para los que somos visuales, pues ahí les dejo el tip, ¿verdad? Y como decíamos al principio, esta es la primera parte. Así que si esto estuvo bueno, pues agárrense para el siguiente porque va a estar más bueno, tenemos más ejemplos, tenemos más que contar. Como les dije, el tiempo aquí es relativo, entonces si ocupa sacar 2 horas, saque 4 mejor, por aquello, uno nunca sabe. Pero bueno, ahí Foncito se nos fue ahí por problemas técnicos, pero y gracias a Sin y a Pau que todavía andan por acá, ya saben, ahí debajo en este video pueden ponernos los versículos que ustedes han malinterpretado, así muy sinceramente, nosotros también no hemos fallado, o los que ustedes han escuchado que se malinterpretan, cuál fue su experiencia al respecto, ¿verdad? Y que podamos comentarlos también un poco en nuestros videos. Entonces, nos vemos en el próximo duda video. de alguno que... Dale, Disculpa, dale. si tienen duda de alguno de si lo malinterpretan o no, porque a mí me ha pasado eso, que lo leo y digo, ¿será esto que estoy entendiendo o no será? ¿Verdad? Sí, si quieren compartirnos qué es lo que entienden, y ahí entre todos lo buscamos, entre todos vemos cómo realmente se interpreta ese versículo. Entonces, dentro y fuera de 4 paredes aquí, nos vemos en el próximo video, no se lo pierdan, y si no han visto los anteriores con Pau o con Mario, que fueron los últimos que hicimos, búsquenlos, también tenemos mucho de qué hablar y compártanlo más que todo, ¿verdad? Nuestra intención es formar buenos creyentes, que sean analíticos, que sepan qué es lo que están estudiando, porque de nada sirve atraer un montón de gente nueva si no sabemos cómo cuidarlos y que ellos se alimenten bien, ¿verdad? Entonces, nos vemos en el siguiente video.